El silencio del espacio nunca había sido tan ensordecedor. La comandante Elena Vázquez se quedó inmóvil frente a la consola principal de la estación orbital Terra Nova, observando las pantallas que mostraban solo vacío donde antes había vida. 43 colonias humanas, distribuidas por toda la galaxia, habían dejado de transmitir en el mismo momento exacto, 15:42 hora estándar galáctica. No había sido gradual. No había advertencias. Un segundo las señales llegaban con normalidad, reportando cosechas abundantes, nacimientos felices, descubrimientos científicos. Al siguiente segundo, nada. Como si alguien hubiera apagado un interruptor cósmico. Elena había dedicado los últimos 30 años de su vida a coordinar las comunicaciones entre las colonias. Conocía cada frecuencia, cada código, cada peculiaridad de transmisión. Sabía que Kepler 442b siempre enviaba sus informes con exactamente 2 minutos de retraso debido a la interferencia de su estrella gemela. Que los colonos de Próxima Centauri b incluían siempre una broma en sus mensajes oficiales. Que los científicos de TRAPPIST-1 nunca conseguían sincronizar sus relojes correctamente. Todo eso había desaparecido. 43 mundos que albergaban a más de 50 millones de seres humanos, reducidos al silencio absoluto. ¿Alguna respuesta del sector 7?, preguntó Marcus Chen, su segundo al mando, con voz temblorosa. Sus manos volaban sobre los controles, intentando establecer contacto con cualquier colonia que pudiera responder. Negativo. Prueba con los canales de emergencia. Elena mantuvo su voz firme, aunque por dentro sentía como si el universo se hubiera volcado. En 40 años de servicio, nunca había enfrentado algo así. Guerras, epidemias, desastres naturales, todo eso tenía explicación. Pero esto desafiaba toda lógica. Las horas pasaron lentamente. El equipo de comunicaciones trabajaba sin descanso, probando cada frecuencia conocida, cada protocolo de emergencia. Nada. Los satélites de monitoreo mostraban que los planetas seguían allí, girando alrededor de sus soles como siempre lo habían hecho. Pero no había rastro de actividad humana. Comandante, la voz del teniente Sarah King interrumpió sus pensamientos. Tenemos algo extraño en el análisis de las últimas transmisiones. Elena se acercó a la estación de trabajo de King, donde múltiples pantallas mostraban ondas sonoras y patrones de datos. ¿Qué has encontrado? Mire esto. Justo antes del corte de comunicaciones, detectamos una anomalía en todas las transmisiones. Una palabra que no debería estar ahí. Kim amplió una sección del análisis espectral. Aparece codificada en las frecuencias de fondo, casi invisible. Pero está en todos los mensajes de las últimas 24 horas. Elena frunció el ceño. ¿Qué palabra? Horizonte. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. Esa palabra no significaba nada especial en el contexto colonial. No era un código conocido, no era parte de ningún protocolo. Sin embargo, había algo en la forma en que resonaba que la llenaba de una inquietud profunda. ¿Podría ser una interferencia natural?, preguntó Marcus, mirando por encima del hombro de Kim. Imposible. La codificación es demasiado precisa, demasiado consistente. Alguien o algo la insertó deliberadamente en nuestras comunicaciones. Kim tecleó rápidamente, mostrando más datos. Y hay algo más. La palabra aparece con mayor frecuencia en los mensajes de las colonias más alejadas primero, como si se estuviera extendiendo hacia nosotros. Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Hacia nosotros? Sí. Como una onda que viaja por el espacio, pero no a la velocidad de la luz. Algo mucho más rápido. Y comandante. Kim vaciló. Según mis cálculos, si el patrón continúa, llegará a la Tierra en aproximadamente 72 horas. El centro de comunicaciones quedó en silencio. Elena podía escuchar el zumbido de los sistemas, el murmullo distante de la ventilación, pero nada más.
43 colonias habían caído en silencio después de recibir esta misteriosa palabra. Y ahora se dirigía hacia el mundo natal de la humanidad. Marcus establece contacto inmediato con el comando terrestre. Prioridad absoluta. Elena se dirigió hacia su oficina, pero se detuvo en la puerta. Y Sara, quiero que analices cada bit de datos que tenemos sobre esa palabra. Su origen, su significado, todo. ¿Qué cree que significa, comandante?, preguntó Marcus. Elena miró una última vez las pantallas vacías, donde antes parpadeaban las señales de vida de millones de personas. No lo sé. Pero sea lo que sea, acaba de declarar la guerra a la humanidad. Y nosotros somos lo único que queda entre esa cosa y la Tierra. Las siguientes horas serían cruciales. Elena lo sabía con cada fibra de su ser. Mientras observaba las estrellas a través de la ventana de observación, no podía evitar preguntarse si alguna de ellas había sido testigo de la desaparición de civilizaciones enteras. Y si la humanidad sería la siguiente en unirse a ese silencio eterno. La palabra horizonte resonaba en su mente como un eco siniestro, una promesa de algo que estaba por venir. Algo que había borrado del mapa a 50 millones de personas sin dejar rastro. Algo que ahora se dirigía directamente hacia casa. La nave de reconocimiento Esperanza atravesó el espacio a velocidad máxima, dirigiéndose hacia la colonia más cercana que había perdido contacto, Nueva Esperanza, en el sistema Volt 359. El capitán David Morrison mantenía sus ojos fijos en las pantallas de navegación, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. En 48 horas, había perdido contacto con su hermana María, que vivía en la colonia de Kepler 442b con su familia. Capitán, llegamos al sistema en 30 minutos, anunció la navegante Lieutenant Torres desde su puesto. Los sensores no detectan ninguna actividad inusual en el sistema. Morrison asintió, pero su estómago se contrajo. Esa era precisamente la parte que lo preocupaba. Los sistemas parecían normales, pero las colonias estaban mudas. Doctora Reyes, ¿está lista el equipo de análisis biológico? La doctora Carmen Reyes, especialista en xenobiología, levantó la vista de sus instrumentos. Listo, capitán. Pero debo advertirle que nunca he visto algo como esto. 43 colonias simultáneamente no encaja con ningún patrón conocido de pandemia, ataque alienígena o desastre natural. ¿Y qué hay de esa palabra? ¿Horizonte? Hemos estado trabajando en eso. El análisis lingüístico no revela nada especial. Es una palabra común en español, se refiere a la línea donde la tierra se encuentra con el cielo. Pero en este contexto, Reyes frunció el ceño. Es como si fuera una especie de señal, una marca. Nueva Esperanza apareció en las pantallas principales. Era un mundo hermoso, con océanos azules y continentes verdes. Las ciudades deberían brillar como puntos de luz en el lado nocturno del planeta. Pero no había luces. Dios mío, murmuró Torres. Es como si la civilización simplemente se hubiera apagado. Morrison sintió un nudo en la garganta. Preparen el equipo de descenso. Vamos a investigar la capital colonial. El descenso fue inquietante. Las ciudades estaban intactas, pero vacías. Los vehículos se encontraban exactamente donde habían sido dejados, algunos con las puertas abiertas como si las personas hubieran salido con prisa. Las casas tenían las luces encendidas, la comida aún estaba en las mesas, pero no había rastro de los 50.000 colonos que vivían allí. Es como si hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias, informó Reyes a través del comunicador mientras exploraba el centro médico colonial. No hay signos de lucha, no hay cuerpos, no hay evidencia de evacuación masiva. Morrison y su equipo se dirigieron al centro de comunicaciones colonial. Los sistemas seguían funcionando, grabando automáticamente los datos ambientales. Pero las últimas entradas del registro personal databan de 72 horas antes, exactamente cuando se perdió el contacto.
Capitán, necesita ver esto, gritó el sargento Williams desde la sala de control principal. Morrison se acercó a las pantallas donde Williams había encontrado los registros de video de seguridad. Las imágenes mostraban a los colonos realizando sus actividades normales, trabajando, comiendo, jugando con sus hijos. Pero a las 15:42 hora estándar galáctica, algo extraño comenzó a suceder. Mire sus expresiones, señaló Williams. En las pantallas, todos los colonos se detuvieron simultáneamente. Sus caras mostraban la misma expresión, una mezcla de confusión y reconocimiento, como si hubieran recordado algo importante que habían olvidado. Luego, lentamente, todos comenzaron a caminar en la misma dirección. ¿Hacia dónde van?, preguntó Morrison. Williams cambió a otras cámaras, siguiendo el movimiento de la multitud. 50.000 personas caminando en silencio, con la misma expresión serena en sus rostros. Familias enteras, ancianos, niños, todos moviéndose como si fueran parte de un mismo organismo. Se dirigen hacia las afueras de la ciudad, hacia el puerto espacial, observó Williams. Pero capitán, no hay registro de que ninguna nave haya despegado. Y mire esto. Las últimas imágenes mostraban a la multitud llegando a una gran explanada vacía cerca del puerto espacial. Allí se detuvieron, formando un círculo perfecto. Y luego, sin advertencia, todos se desvanecieron. Literalmente. Como si hubieran sido borrados de la existencia. Morrison sintió que se le helaba la sangre. ¿Tienen esto documentado todas las cámaras? Todas, capitán. El mismo patrón, la misma hora exacta. Doctora Reyes, recibió esto. La voz de Reyes llegó a través del comunicador, temblorosa. Sí, capitán. Y he encontrado algo más. El análisis del aire muestra trazas de una energía desconocida. Algo que no aparece en ninguna base de datos científica. Y capitán, está aumentando. Morrison miró las pantallas una vez más. 50.000 personas, simplemente desaparecidas. No había explicación científica para lo que había visto. Pero había algo más perturbador que eso. Williams, regrese esa grabación al momento justo antes de que comenzaran a caminar. En la pantalla, los colonos se detuvieron. Sus expresiones cambiaron. Y en ese momento, Morrison se dio cuenta de algo. Todos ellos, sin excepción, habían murmurado la misma palabra al mismo tiempo. Horizonte. Capitán, la voz de Torres llegó desde la nave, urgente. Acabo de recibir un mensaje del comando terrestre. La anomalía se está moviendo más rápido de lo previsto. Llegará a la Tierra en 24 horas. Morrison cerró los ojos. 24 horas. Y no tenían ni idea de qué era lo que se acercaba, o cómo detenerlo. Solo sabían que había hecho desaparecer a 50 millones de personas sin dejar rastro. Preparen el regreso inmediato a Terra Nova, ordenó. Y transmitan todos nuestros hallazgos. Si vamos a salvar a la humanidad, necesitamos respuestas. Y las necesitamos ahora. Mientras la esperanza se alejaba de Nueva Esperanza, Morrison no pudo evitar mirar hacia atrás. El planeta se veía hermoso y pacífico desde el espacio. Pero él sabía la verdad. Era una tumba. Una tumba perfectamente preservada de 50.000 almas que habían sido llamadas por algo que se hacía llamar Horizonte. Y ahora, esa misma fuerza se dirigía hacia la Tierra. El profesor Magnus Eriksson había dedicado su vida entera al estudio de las civilizaciones perdidas. En su laboratorio en la Universidad de Estocolmo, rodeado de artefactos alienígenas y textos antiguos, nunca había imaginado que se enfrentaría a un misterio que involucraría a su propia especie. Pero cuando el comando terrestre lo contactó con urgencia extrema, supo que todo había cambiado. Profesor, necesitamos que examine esto inmediatamente, le dijo la comandante Vázquez a través de la transmisión holográfica. Es la única pista que tenemos. La palabra horizonte flotaba en el aire como una proyección tridimensional,
rodeada de datos espectrales y análisis frecuenciales. Erickson la estudió con la misma intensidad con la que había analizado las ruinas de Marte o los jeroglíficos de Europa. Esto no es aleatorio, murmuró, ajustando sus gafas. La estructura fonética, la forma en que está codificada, he visto algo similar antes. Sus dedos volaron sobre el teclado holográfico, accediendo a décadas de investigación. En las pantallas aparecieron imágenes de ruinas alienígenas, símbolos extraños, fragmentos de texto en idiomas extintos. Pero había algo específico que buscaba, algo que había encontrado años atrás en las profundidades del océano de Titán. Aquí está. La pantalla mostró una estructura cristalina que había sido descubierta en una expedición submarina. La llamamos el Archivo de Titán. Contiene registros de una civilización que desapareció hace millones de años. Y miren esto. Erickson amplió una sección del cristal donde aparecían símbolos grabados. Uno de ellos era prácticamente idéntico a la representación espectral de la palabra horizonte. Profesor, ¿qué significa?, preguntó la comandante Vázquez. Según nuestras traducciones, este símbolo representa el concepto de reunión o convergencia. Pero no en el sentido físico. Es algo más profundo. Los seres que crearon este archivo parecían creer que existe un momento en la evolución de cualquier especie inteligente donde Erickson vaciló. Donde deben elegir su destino final. La imagen cambió para mostrar más símbolos del archivo. Erickson había pasado años tratando de descifrar su significado completo, pero ahora, con la crisis actual, las piezas comenzaban a encajar. Hablan de una entidad que llaman el llamado del infinito. Algo que se presenta ante las civilizaciones cuando alcanzan un cierto nivel de desarrollo tecnológico y expansión galáctica. Ofrece una oportunidad de trascendencia, pero Erickson se detuvo, releyendo los textos antiguos. Pero la elección debe ser unánime. Toda la especie debe decidir al mismo tiempo. ¿Y si no es unánime?, preguntó Vázquez. Entonces la civilización es considerada incompatible. Y es eliminada para hacer espacio a otras formas de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Erickson podía ver en los rostros de los oficiales la misma mezcla de horror y comprensión que él había sentido al hacer la conexión. Profesor, está sugiriendo que nuestras colonias no fueron destruidas, sino reclutadas. No exactamente. Según estos textos, el proceso es más complejo. La entidad presenta la opción de trascendencia, pero solo aquellos que están listos pueden aceptarla. El resto. Erickson tragó saliva. El resto simplemente desaparece. En ese momento, una nueva voz se unió a la conversación. Era el Dr. Chen, desde Terra Nova. Profesor, acabamos de interceptar algo. Una transmisión que viene del espacio profundo. No es humana, pero está en español perfecto. La voz que emergió de los altavoces era serena, casi hipnótica. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hijos de la Tierra, han alcanzado el horizonte de su evolución. 43 de sus comunidades han aceptado la invitación a trascender. Ahora es momento de que el resto de su especie tome la misma decisión. Erickson sintió que se le erizaba la piel. Era exactamente lo que los textos antiguos habían predicho. Su especie ha demostrado capacidad para la expansión galáctica, pero también para la división y el conflicto. Algunos de sus hermanos han elegido la unidad perfecta, la paz eterna. Otros permanecen atados a sus formas primitivas de existencia. ¿Qué le pasó a nuestra gente?, gritó la comandante Vázquez hacia el comunicador. Aquellos que fueron llamados han encontrado la verdadera libertad. Existen ahora en un estado de conciencia pura, liberados de las limitaciones de la materia. Pero para que esto sea posible, toda su especie debe elegir. No puede haber división. Erickson comprendió de inmediato las implicaciones. Comandante, según los textos de Titán, la entidad no puede proceder con la trascendencia parcial.
O toda la humanidad acepta, o toda la humanidad es eliminada para mantener el equilibrio cósmico. Tienen 24 horas para decidir, continuó la voz. Al amanecer del nuevo día en su mundo natal, el horizonte llegará. Aquellos que elijan la trascendencia serán liberados. Aquellos que se aferren a su existencia material serán removidos. La transmisión terminó, dejando un silencio absoluto. ¿Cuántas civilizaciones han enfrentado esto antes?, preguntó Vázquez. Erickson revisó sus notas. Según el archivo de Titán, cientos. Tal vez miles. Y todas han fallado la prueba. Todas. Todas. Ninguna civilización ha logrado la unanimidad requerida. Siempre hay quienes se aferran a la individualidad, a la vida material. Y cuando eso sucede, Erickson mostró las últimas imágenes del archivo. Sistemas solares vacíos, planetas despoblados, silencio eterno. Entonces estamos condenados, murmuró alguien desde Terra Nova. No necesariamente, dijo Erickson, aunque su voz no sonaba convincente. Hay una sección del archivo que nunca pude traducir completamente. Habla de una posibilidad, una forma de resistir el llamado. Pero requiere algo que ninguna civilización ha intentado antes. ¿Qué? Unidad sin uniformidad. Encontrar una forma de que toda la humanidad esté de acuerdo sin que todos piensen igual. Es paradójico, pero tal vez. Erickson se detuvo, con una idea formándose en su mente. Tal vez la respuesta no está en decidir sí o no, sino en cambiar la naturaleza misma de la pregunta. Las siguientes horas serían cruciales. Erickson había descifrado el misterio, pero ahora enfrentaban un desafío aún mayor, convencer a toda la humanidad de elegir el mismo camino, cuando la naturaleza misma de la humanidad era la diversidad de pensamiento. El horizonte se acercaba. Y con él, el momento de verdad para toda la especie humana. El búnker del Comando Terrestre nunca había albergado una reunión tan decisiva. Líderes de todas las naciones, representantes de las corporaciones espaciales, científicos brillantes y filósofos profundos se habían reunido en una sesión de emergencia que determinaría el futuro de la humanidad. Pero mientras los políticos debatían, un grupo más pequeño trabajaba en silencio en los niveles más profundos del complejo. La doctora Sarah Kim había sido transferida urgentemente desde Terra Nova para liderar un proyecto que parecía imposible. Encontrar una forma de resistir una entidad que había eliminado a cientos de civilizaciones a lo largo de la historia galáctica. Tenemos 18 horas, anunció Kim a su equipo de científicos e ingenieros. 18 horas para crear algo que nunca ha existido antes. En las pantallas que los rodeaban, se mostraban los datos recogidos de todas las colonias desaparecidas. Cada patrón de energía, cada anomalía detectada, cada fragmento de información que pudiera darles una pista sobre cómo funcionaba la entidad que se hacía llamar Horizonte. Doctora, los patrones de energía son consistentes con manipulación dimensional, informó el Dr. James Walsh, especialista en física cuántica. Sea lo que sea esta entidad, no opera completamente en nuestro espacio-tiempo. ¿Puede eso darnos una ventaja?, preguntó Kim. Posiblemente. Si logramos crear interferencia en las dimensiones correctas, podríamos proteger a la población de su influencia. Pero necesitaríamos una red de generadores de campo a escala planetaria. Kim asintió, pero sabía que construir tal red en 18 horas era imposible. Necesitaban una solución más elegante, más rápida. ¿Qué hay del aspecto psicológico?, preguntó la doctora Elena Vázquez, quien había llegado desde Terra Nova junto con todo su equipo. Los colonos no fueron forzados físicamente. Eligieron caminar hacia su desaparición. Exacto, intervino el profesor Erickson, quien había estado trabajando sin descanso en traducir más secciones del archivo de Titán. La entidad no usa fuerza bruta. Usa persuasión. Ofrece algo que la gente quiere. ¿Qué es lo que quiere la gente más que cualquier otra cosa?, preguntó Kim. Propósito. Significado. La sensación de que su vida importa en el contexto más grande del universo, respondió Erickson.
Y la entidad ofrece exactamente eso. Trascendencia. Liberación del sufrimiento. Unidad perfecta. Kim frunció el ceño. Pero también hay algo más. Los colonos que desaparecieron no parecían aterrorizados. Parecían aliviados. Porque la entidad les mostró la verdad, dijo una voz nueva. Todos se voltearon para ver al capitán Morrison, que acababa de llegar con datos adicionales de su exploración. He estado analizando los registros de audio de Nueva Esperanza. En los minutos antes de que comenzaran a caminar, los colonos reportaron visiones. Vieron a sus seres queridos fallecidos, vieron un futuro de paz perfecta, dieron respuestas a todas las preguntas que siempre habían tenido. Una alucinación colectiva, murmuró Walsh. No, contradijo Morrison. Algo más profundo. Como si la entidad les hubiera mostrado una realidad alternativa. Una realidad donde el sufrimiento no existía. Kim se quedó en silencio, procesando esta información. Luego, lentamente, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si ese es precisamente el punto débil de la entidad?, dijo finalmente. Su fortaleza es que ofrece una alternativa perfecta a la existencia humana. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos mostrarle a la humanidad una alternativa igualmente atractiva? ¿Qué tipo de alternativa?, preguntó Vázquez. Una que celebre exactamente lo que la entidad considera una debilidad, nuestra diversidad, nuestros conflictos, nuestras imperfecciones. Kim se acercó a las pantallas principales. Según el profesor Erickson, la entidad elimina civilizaciones que no pueden lograr unanimidad. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos demostrar que nuestra falta de unanimidad es precisamente lo que nos hace valiosos? Erickson levantó la vista de sus traducciones. Interesante. Hay una sección del archivo que menciona algo llamado la paradoja de la diversidad. Nunca pude entender completamente su significado, pero habla de civilizaciones que encontraron formas de convertir sus debilidades en fortalezas. Exacto, dijo Kim, su excitación creciendo. No podemos vencer a la entidad usando su juego. Tenemos que cambiar las reglas del juego. ¿Pero cómo?, preguntó Morrison. Tenemos menos de 18 horas, y la entidad puede influir en la mente de las personas directamente. Kim se dirigió a la consola principal y comenzó a teclear rápidamente. Vamos a crear una red de comunicación global. No para coordinar una respuesta uniforme, sino para celebrar nuestras diferencias. Vamos a mostrar a cada persona en la Tierra por qué su perspectiva única es valiosa. ¿Una especie de antihorizonte?, preguntó Vázquez. Exacto. Mientras la entidad trata de converger toda la humanidad en un solo punto, nosotros vamos a divergir en millones de direcciones diferentes. Vamos a demostrar que la fortaleza de la humanidad no está en la unanimidad, sino en la capacidad de mantener la diversidad mientras trabajamos juntos. El equipo trabajó febrilmente durante las siguientes horas. Crearon una red de comunicación que permitía a cualquier persona en la Tierra compartir su historia, su perspectiva, su razón para valorar la vida humana tal como era. No era una defensa tecnológica, sino algo más profundo, una defensa filosófica. ¿Creen que funcionará?, preguntó Morrison mientras observaba los primeros mensajes comenzar a fluir por la red. No lo sé, admitió Kim. Pero es lo único que tenemos. Y tal vez, solo tal vez, sea lo único que necesitamos. En las pantallas comenzaron a aparecer millones de mensajes. Personas de todas las culturas, edades y trasfondos compartiendo lo que los hacía humanos. Sus miedos, sus esperanzas, sus contradicciones. Era caótico, desordenado, imperfecto. Era perfectamente humano. Y mientras los mensajes fluían, Kim no pudo evitar sentir que estaban a punto de descubrir si la diversidad humana era realmente una debilidad que los condenaría, o la fortaleza que los salvaría. El horizonte se acercaba. Pero por primera vez en días, la humanidad no se preparaba para enfrentarlo con unanimidad, sino con toda la gloriosa diversidad que los definía como especie. El amanecer llegó a la Tierra con una extraña serenidad.
En todo el planeta, millones de personas habían estado despiertas toda la noche, compartiendo sus historias a través de la red creada por el Dr. Kim. Los mensajes fluían como un río infinito de experiencias humanas, madres hablando del amor incondicional, artistas defendiendo la belleza del arte imperfecto, científicos celebrando la importancia de las preguntas sin respuesta. En el centro de control del comando terrestre, la tensión era palpable. Las pantallas mostraban actividad inusual en la atmósfera superior, ondas de energía que se formaban como auroras, pero con patrones geométricos imposibles. Comienza, murmuró la comandante Vázquez, observando las lecturas de energía que se disparaban en todos los instrumentos. La voz de la entidad resonó simultáneamente en todos los dispositivos de comunicación del planeta. No hubo necesidad de tecnología, simplemente apareció en la mente de cada ser humano vivo. Hijos de la Tierra, el momento ha llegado. Observen. El cielo se transformó. Donde antes había nubes y aire, ahora se extendía una vista del cosmos que quitaba el aliento. Galaxias espirales giraban lentamente, nebulosas brillaban con colores impasibles, y en el centro de todo, una presencia que era a la vez luz y pensamiento. Soy lo que ustedes llaman horizonte, aunque mi verdadero nombre trasciende su lenguaje. Soy el umbral entre lo que son y lo que podrían ser. En las calles de las ciudades, las personas se detuvieron para contemplar la visión. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por la magnificencia de lo que veían. Otros lloraron, sintiendo una conexión profunda con algo más grande que ellos mismos. Sus hermanos de las colonias han aceptado la invitación. Han encontrado la paz eterna, la unidad perfecta. Ahora es su turno de elegir. En el centro de control, Kim observaba las lecturas de energía neuronal que llegaban de todo el planeta. La entidad estaba influyendo en la actividad cerebral de la humanidad, pero no de la manera que habían esperado. No está controlando las mentes, informó a su equipo. Está amplificando las emociones, haciendo que cada persona sienta más intensamente lo que ya siente. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Vázquez. Depende de lo que cada persona sienta realmente. La voz de la entidad continuó, ahora con un tono más personal, como si hablara directamente a cada individuo. Veo sus corazones. Veo el dolor que cargan. Las pérdidas que han sufrido. Los errores que no pueden deshacer. Los sueños que nunca cumplieron. Todo esto puede terminar. Pueden encontrar la paz que han buscado toda su vida. En todo el mundo, millones de personas comenzaron a experimentar visiones. Veían a sus seres queridos fallecidos, se veían a sí mismos libres de toda preocupación, sintieron una promesa de felicidad eterna. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Los mensajes en la red de comunicación global no se detuvieron. Al contrario, se intensificaron. Personas de todo el mundo comenzaron a responder a las visiones no con aceptación, sino con reflexión. Sí, he perdido a mi hijo, escribió una madre desde Sao Paulo. Sí, el dolor es real. Pero también es real el amor que siento por él. Y ese amor no necesita ser perfecto para ser hermoso. He cometido errores terribles, compartió un hombre desde Tokio. He lastimado a personas que amaba. Pero esos errores me enseñaron compasión. Me hicieron mejor persona. No querría borrar esas lecciones. En el centro de control, Kim observaba los patrones de respuesta con asombro. La entidad está ofreciendo exactamente lo que pensaba que la humanidad querría: paz perfecta, ausencia de dolor. Pero las personas están rechazando la oferta. ¿Por qué?, preguntó Vázquez. Porque se están dando cuenta de que el dolor y la alegría, el error y el crecimiento, la pérdida y el amor, son partes inseparables de lo que significa ser humano. La voz de la entidad cambió, mostrando por primera vez algo que podría interpretarse como confusión. No comprendo. Les ofrezco liberación del sufrimiento. ¿Por qué se aferran a él? Y entonces, algo extraordinario sucedió.
La respuesta no vino de los líderes mundiales o de los científicos. Vino de una niña de 8 años en una pequeña ciudad de Kenia, cuyo mensaje apareció en todas las pantallas del planeta. Porque si no hay tristeza, no sabemos qué es la alegría. Si no hay miedo, no sabemos qué es la valentía. Si no hay preguntas, no hay aventura. Y las aventuras son la mejor parte de estar viva. El mensaje de la niña se extendió como una onda por toda la red. Millones de personas comenzaron a compartir sus propias versiones de la misma verdad, que la imperfección humana no era un defecto a corregir, sino la fuente misma de su humanidad. Un anciano en Mumbai escribió: "He vivido 90 años. He visto guerras y paz, hambre y abundancia, muerte y nacimiento. No cambiaría ni un solo día, porque cada día me enseñó algo nuevo sobre lo que significa estar vivo". Un científico en el CERN agregó: "Llevamos décadas buscando respuestas sobre el universo. Pero he descubierto que las preguntas son más hermosas que las respuestas. Las preguntas nos mantienen explorando, soñando, creciendo". La entidad se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era la voz serena y persuasiva de antes. Había algo en ella que podría describirse como curiosidad. Esto es, inesperado. En todas las civilizaciones que he encontrado, el deseo de trascender el sufrimiento era universal. Pero ustedes abrazan su imperfección. Porque nuestra imperfección es nuestra perfección, respondió Kim a través de la red de comunicación, hablando no solo como científica, sino como representante de toda la humanidad. Somos una especie que convierte sus debilidades en fortalezas. Nuestros conflictos nos enseñan diplomacia. Nuestros errores nos enseñan sabiduría. Nuestras pérdidas nos enseñan a valorar lo que tenemos. Pero he visto sus guerras, su crueldad, su capacidad para la destrucción. Sí, admitió Kim. Pero también has visto nuestro arte, nuestra música, nuestra capacidad infinita para el amor y la compasión. Has visto cómo convertimos nuestro dolor en poesía, nuestros errores en lecciones, nuestras diferencias en fortaleza. En todo el mundo, las personas continuaron compartiendo sus historias. No historias de perfección, sino de crecimiento. No historias de unanimidad, sino de cooperación a pesar de las diferencias. Somos una especie que ha aprendido a ser fuerte precisamente porque somos frágiles, continuó Kim. Hemos aprendido a ser sabios precisamente porque cometemos errores. Hemos aprendido a amar precisamente porque conocemos la pérdida. La entidad permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado completamente. En milenios de existencia, nunca había encontrado una civilización que eligiera conscientemente la imperfección sobre la perfección. Esto desafía todo lo que creía entender sobre la evolución de la conciencia. Tal vez, dijo Kim suavemente, la evolución no se trata de eliminar nuestras imperfecciones, sino de aprender a amarlas. Tal vez la verdadera trascendencia no es convertirse en algo perfecto, sino en convertirse en algo auténticamente nosotros mismos. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la muerte que había caído sobre las colonias, sino el silencio de la contemplación profunda. Finalmente, la entidad habló una última vez, y su voz llevaba algo que nunca había mostrado antes: respeto. Hijos de la tierra, me han enseñado algo que no sabía que era posible aprender. Han elegido un camino que nunca había visto recorrer. Por primera vez en mi existencia, me retiro no por fracaso, sino por comprensión. ¿Qué hay de nuestros hermanos en las colonias?, preguntó Vázquez. Ellos eligieron la trascendencia. Esa elección no puede deshacerse. Pero ustedes han elegido algo diferente. Han elegido la humanidad. Y esa elección también debe ser respetada. Las visiones cósmicas comenzaron a desvanecerse del cielo. La presencia de la entidad se retiró gradualmente, pero antes de desaparecer completamente, dejó un último mensaje. Continuarán siendo imperfectos. Continuarán sufriendo.
continuarán cometiendo errores. Pero también continuarán creciendo, amando, creando. Han demostrado que hay más de un camino hacia la grandeza. Tal vez necesito reconsiderar lo que significa evolucionar. Y con eso, la entidad conocida como Horizonte se desvaneció, dejando a la humanidad tal como era, imperfecta, diversa, conflictiva, pero inquebrantablemente humana. En el centro de control, Kim se desplomó en su silla, agotada pero triunfante. No habían salvado a la humanidad convirtiéndose en algo diferente. La habían salvado celebrando exactamente lo que ya era. 6 meses después del encuentro con Horizonte, la humanidad había cambiado, pero no de la manera que nadie hubiera esperado. Las ciudades seguían siendo ruidosas, los políticos seguían discutiendo, y las personas seguían cometiendo errores. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que se veían a sí mismos y a sus imperfecciones. La doctora Sarah Kim caminaba por el nuevo memorial de las colonias perdidas, construido en el lugar donde antes se alzaba el comando terrestre. 43 obeliscos de cristal se elevaban hacia el cielo, cada uno grabado con los nombres de los colonos que habían elegido la trascendencia. No eran monumentos a la pérdida, sino a la elección, recordando que incluso en el momento más crítico de la historia humana, había existido más de un camino válido. Doctora Kim, la voz del profesor Erickson la sacó de sus pensamientos. El anciano arqueólogo se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón, pero con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo va el proyecto? Kim señaló hacia el edificio que se construía detrás del memorial. La nueva estación de comunicaciones interplanetarias estará terminada en 2 meses. Hemos decidido llamarla Diversidad en honor a lo que nos salvó. ¿Y las señales? Kim suspiró. Durante los últimos meses, habían detectado señales de comunicación provenientes de diferentes partes de la galaxia. Civilizaciones que habían escuchado sobre lo que había pasado con la humanidad y querían establecer contacto. Algunas eran especies que habían enfrentado a Horizonte y habían sido eliminadas, solo para descubrir que podían existir como algo más que perfecta unidad. Otras eran civilizaciones que nunca habían conocido la trascendencia, pero que habían aprendido a valorar sus propias imperfecciones. Cada vez más. Parece que nuestro fracaso en lograr la unanimidad se ha convertido en un faro para otras especies. ¿Quién lo hubiera pensado? Eric sonrió. Tal vez esa era la lección que todos necesitábamos aprender. Que la fortaleza no viene de la perfección, sino de la capacidad de encontrar belleza en la imperfección. Se dirigieron hacia el centro de la ciudad, donde se estaba celebrando el Festival de las Diferencias, una nueva tradición que había surgido espontáneamente en todo el mundo. En lugar de celebrar lo que unía a la humanidad, este festival celebraba lo que los hacía diferentes. Músicos de diferentes culturas tocaban melodías que se mezclaban en armonías imposibles, artistas creaban obras que solo tenían sentido cuando se veían desde múltiples perspectivas. Y filósofos debatían preguntas que no tenían respuestas correctas. ¿Alguna vez se arrepiente de no haber elegido la trascendencia?, preguntó Erickson mientras observaban a los niños jugar en el parque, sus risas llenando el aire con una música imperfecta pero hermosa. Kim consideró la pregunta. En los meses posteriores al encuentro, había habido momentos de duda. Momentos en que el dolor de perder a los 50 millones de colonos se sentía abrumador. Momentos en que la promesa de paz perfecta de Horizonte parecía tentadora. No, respondió finalmente. Porque he aprendido que el dolor no es lo opuesto a la felicidad. Son partes del mismo todo. Sin uno, el otro no tendría significado. ¿Y qué hay de las colonias perdidas? ¿Cree que hicieron la elección correcta? Kim miró hacia los obeliscos de cristal que brillaban bajo el sol. Creo que hicieron la elección correcta para ellos. Esa es la belleza de lo que descubrimos, que puede haber múltiples caminos correctos. Ellos eligieron la trascendencia. Nosotros elegimos la humanidad. Ambas elecciones son válidas. ¿Y si Horizonte regresa? Entonces estaremos listos.
pero no de la manera que estuvimos la primera vez. Ahora sabemos que nuestra diversidad no es una debilidad a superar, sino una fortaleza a celebrar. Si Horizonte regresa, encontrará una humanidad que ha aprendido a amar sus imperfecciones. Mientras caminaban, Kim notó algo que se había vuelto común en los últimos meses: personas de diferentes trasfondos, culturas y creencias trabajando juntas, no porque pensaran igual, sino precisamente porque pensaban diferente. Habían aprendido que la cooperación no requería uniformidad, sino respeto mutuo por las diferencias. Doctora, una voz joven la interrumpió. Era Marcus, el joven científico que había trabajado con ella durante la crisis. Acabo de recibir noticias de la estación orbital. Han detectado una nueva señal. Kim sintió un momentáneo destello de alarma. ¿Es Horizonte? No, Marcus sonrió. Es algo completamente diferente. Parece ser una civilización que nunca conoció la trascendencia, pero que ha desarrollado una forma de existencia basada en el crecimiento perpetuo a través de la diversidad. Quieren aprender de nosotros. Kim rió. ¿Aprender de nosotros? ¿Qué podemos enseñarles? ¿Cómo convertir la imperfección en arte? ¿Cómo transformar el conflicto en crecimiento? ¿Cómo encontrar unidad sin uniformidad? Mientras se dirigían hacia la estación de comunicaciones, Kim reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. 6 meses antes, la humanidad había enfrentado la extinción. Ahora, se habían convertido en maestros de algo que nunca habían sabido que dominaban: el arte de ser imperfectamente perfectos. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo a Erickson mientras llegaban a la estación. ¿Qué? Horizonte nos ofreció la oportunidad de trascender nuestras limitaciones. Pero al rechazar esa oferta, trascendimos de una manera que nunca imaginó. Nos convertimos en algo que nunca habíamos sido antes, una especie que abraza conscientemente sus imperfecciones. ¿Y qué somos ahora? Kim miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo. En algún lugar entre esas estrellas, había civilizaciones que habían elegido la perfección. En otras, había especies que luchaban con las mismas preguntas que la humanidad había enfrentado. Somos exploradores del espacio interior, dijo finalmente. Somos una especie que ha aprendido que la verdadera aventura no está en conquistar el universo, sino en descubrir las infinitas posibilidades que existen dentro de nosotros mismos. ¿Y cuál es nuestro horizonte ahora? Kim sonrió, recordando la palabra que una vez había amenazado con destruir a la humanidad y que ahora se había convertido en símbolo de esperanza. Nuestro horizonte es infinito, dijo. Porque hemos aprendido que cada imperfección es una puerta hacia algo nuevo. Cada error es una oportunidad para crecer. Cada diferencia es una posibilidad de crear algo hermoso. ¿Y las próximas generaciones? ¿Qué mundo les estamos dejando? Kim observó a los niños jugando en el parque, sus voces mezclándose en una sinfonía caótica pero hermosa. Les estamos dejando un mundo donde está bien cometer errores, donde está bien ser diferentes, donde está bien hacer preguntas sin respuestas. Les estamos dejando un mundo donde la imperfección es celebrada, no temida. ¿Cree que recordarán esta lección? Espero que sí. Pero si la olvidan, estoy segura de que la redescubrirán. Porque esa es la naturaleza de la humanidad: tropezar, caer, levantarse y convertir cada caída en una oportunidad para volar más alto. Mientras las estrellas se hicieron más brillantes en el cielo nocturno, Kim sintió una profunda gratitud. No por haber evitado la extinción, sino por haber descubierto algo aún más valioso: que la humanidad no necesitaba ser perfecta para ser extraordinaria. Solo necesitaba ser auténticamente humana. El horizonte que una vez había amenazado con destruirlo se había convertido en una metáfora de infinitas posibilidades. Y por primera vez en la historia de la especie, la humanidad estaba completamente en paz con su gloriosa imperfección. En el cosmos infinito, entre las estrellas que habían sido testigos del nacimiento y la muerte de innumerables civilizaciones, una pequeña especie azul había encontrado su propio camino hacia la grandeza.
no a través de la perfección, sino a través de la celebración de todo lo que los hacía imperfectamente, incondicional y hermosamente humanos. Y esa, tal vez, era la forma más perfecta de imperfección que el universo había visto jamás.